Capítulo 796. Por supuesto, esto también se debió a que los barcos de vapor poseían intrínsecamente una velocidad excepcional. Si hubiera sido un velero normal, completar esa ruta habría llevado al menos 10 días, y de Moblin se habría visto obligado a rendirse por la frustración. Hablando de eso, la intención inicial de Joseph al establecer la Compañía Comercial del Mediterráneo Oriental era simplemente promover el comercio franco-otomano y conquistar al Imperio Otomano. No había previsto el beneficio inesperado de un rápido apoyo logístico. En el puerto, excitados soldados del ejército francés levantaron a Trops y a los otros capitanes en el aire, gritando sus nombres con entusiasmo. En ese momento, los capitanes sintieron de repente que incluso sin los altos intereses, esta arriesgada aventura había valido la pena. A medida que grandes cargamentos de harina eran transportados a los almacenes, de Moblin sintió una oleada de confianza y fuerza. En ese momento, todavía faltaban 22 días para que se cumpliera la directiva del príncipe heredero de mantener Génova durante 2 meses, y los suministros de estos envíos eran suficientes para sustentarlo hasta entonces. Al mediodía del día siguiente, incluso accedió a la ardiente petición de Ojero de lanzar un contraataque en el frente oriental. Efectivamente, los soldados bien alimentados mostraron una moral elevada y lograron hacer retroceder la línea de asedio de Génova 1 kilómetro completo en solo medio día. Algunos se alegraron, mientras otros se lamentaron. El cuartel general austríaco recibió rápidamente información enviada por espías desde Génova y todo el mando quedó sumido en la desesperación. El rostro de Melas estaba ceniciento, murmurando sin cesar: «Esos tontos navales, idiotas». Tras un largo silencio, Argento miró con cautela al comandante supremo y dijo con cautela: «General, en las circunstancias actuales, quizá deberíamos considerar abandonar Génova». ¿Abandonar? Melas levantó la cabeza y de repente se echó a reír. «Sí, claro. Pero ahora mismo, abandonar Génova no es tan sencillo como parece». Argento frunció el ceño brevemente antes de comprenderlo rápidamente. A medida que Napoleón continuaba fortaleciendo su control sobre la región de Lombardía, su lado pronto perdería todo contacto con Austria. En ese momento, sus grandes fuerzas que sitiaban Génova se transformarían en fuerzas atacadas desde el norte y el sur por Napoleón y de Moblin. Un sudor frío se formó en la frente de Argento. Sabía que Francia podía seguir concentrando tropas desde Tolón hacia Italia, lo que haría inevitable la derrota del ejército ausaliance. Frenético, se volvió hacia Melas. «General, deberíamos maniobrar inmediatamente hacia el este, rodear Parma y retirarnos a la fortaleza de Mantua». «Rotundamente no», replicó Colli con firmeza. «Hacerlo significaría dejar que Cerdeña se las arregle sola contra el ejército francés. Perderíamos la confianza de todos nuestros aliados». Cerdeña, situada en el extremo oeste de Italia, quedaría aislada una vez que el ejército austríaco se retirara hacia el este, lo que permitiría al ejército francés capturar Alejandría en cualquier momento y cortar la comunicación entre Austria y Cerdeña. Melas dejó escapar un profundo suspiro y asintió. «Tienes razón. Debemos proteger Cerdeña. De lo contrario, toda la situación italiana se derrumbará rápidamente». Lo que no dijo fue que, como país neutral, Parma probablemente no permitiría el paso de su ejército. Podía, por supuesto, imponer el paso. Las fuerzas de Parma apenas podían oponer resistencia. Pero esto, sin duda, las empujaría hacia Francia e influiría negativamente en la postura de los demás estados neutrales de Italia. Melas se levantó hacia el mapa y reflexionó un buen rato antes de señalar con su bastón a Alejandría y hablar con voz profunda. «Ordena a todo el ejército que se reúna en Alejandría y levante las defensas. Solicitaré refuerzos a su majestad el emperador para lanzar un ataque contra Milán desde Mantua». Luego, tocó Pavía en el mapa. «Y debemos recuperar Pavía, cruzar el río Po y coordinarnos para atacar Milán con pinzas. Alejandría sirve como centro de transporte del norte de Italia. Desde aquí, podrían dirigirse al oeste para apoyar a Cerdeña, avanzar hacia el norte hacia Milán o intimidar a Génova. El estacionamiento de tropas aquí proporcionaría las bases para seguir compitiendo con Francia por el control del norte de Italia». Milán. De manera similar, Napoleón señaló el mapa en la pared y se dirigió a Víctor y a otros oficiales. «Los austríacos actualmente tienen 2 opciones. Primero, retirarse de Parma a Mantua, formando un punto muerto con nuestro ejército allí. Si lo hacen, centraremos nuestra ofensiva en Turín.
Segundo, replegarse a Alejandría, reuniendo fuerzas para cruzar el río y contraatacar Milán. Deben reservar tropas para protegerse de la ofensiva del general de Moblin desde el sur, lo que significa que Viena tendría que enviar refuerzos. Marmón murmuró: esperemos que no escapen a Mantua. He visto esa fortaleza. No es fácil de penetrar. Napoleón asintió. Sospecho que Melas probablemente elegirá a Alejandría. Después de todo, tiene que aparentar que no lo expulsaron del Piamonte por su emperador. Se giró hacia un oficial de órdenes que estaba a su lado. Envía a alguien a contactar al general de Moblin, instruyéndole a vigilar de cerca la zona al norte de Génova. Si los austríacos dan señales de retirarse hacia el este, intenta detenerlos. Lanzaré una ofensiva desde Lodi. Sí, comandante. Entonces Napoleón se dirigió a Víctor. Reúne tus tropas inmediatamente y prepárate para cruzar el río desde Pavía. Ah. Víctor se quedó paralizado un instante. ¿Cruzar el río? En su opinión, la prioridad actual debía ser reforzar las defensas a lo largo del río Po para evitar que los austríacos atacaran Milán. Al fin y al cabo, el ejército de la Alianza Aus aún contaba con superioridad numérica. Napoleón sonrió. Debemos derrotar a Melas antes de que lleguen los refuerzos de Viena. De lo contrario, nos enfrentaríamos a enemigos tanto de Mantua como de Alejandría. ¿Pero nuestras fuerzas? Napoleón respondió con seguridad. El ejército de Melas no logró capturar Génova, por lo que su moral está sin duda por los suelos. Ahora es el momento perfecto para atacar. Además, aunque Alejandría es una base excelente para lanzar ataques, no es adecuada para la defensa. El general de Moblin podría incluso cruzar los Alpes y lanzar una ofensiva desde el oeste. Por lo tanto, el número de tropas no es una preocupación. Países Bajos del Sur. Al norte de Bruselas. Joseph examinó el plan de batalla enviado por Napoleón a través de la máquina de señales afiladas, que también servía como informe de reconocimiento. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. El capitán Bonaparte ha superado mis expectativas, llevando al ejército Aus-Alliance a un callejón sin salida con solo estas tropas. Eman intervino en voz baja. Ahora soy Bonaparte el capitán, príncipe heredero. El señor Bonaparte se ha cambiado el apellido. Ah, Bonaparte, asintió Joseph. Napoleón Bonaparte, ese nombre sí que me suena mejor. Firmó el plan de batalla de Napoleón y se lo devolvió a Eman para que lo transmitiera a Italia. Según esta trayectoria, Napoleón pronto pacificaría el norte de Italia, en perfecta sintonía con los acontecimientos históricos. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre esto, sus ojos se entrecerraron lentamente. Parecía que había sido más bien perezoso en lo que respecta a la campaña de Italia, dejando que Napoleón se encargara de todo. En realidad, la situación actual era mucho mejor que en la historia. Lo más notable es que de Moblin había logrado mantener el control de Génova, dándole a Francia un punto de apoyo sólido en la región costera del sur del norte de Italia. Si toda la carga recayera sobre Napoleón para luchar frontalmente, ¿no se desperdiciaría su ventaja estratégica? Tras un momento de reflexión, le ordenó a Eman: por favor, notifique al señor Talleyrand que viaje a Turín junto con el conde de Provenza. Capítulo 797. Más de 20 minutos después, Eman miró las 3 páginas completas de órdenes que tenía en la mano y suspiró para sus adentros. Hoy, me temo que habrá cientos de señaleros que no tendrán tiempo para cenar. Estaba a punto de darse la vuelta e irse cuando Joseph recordó de repente que el informe de Napoleón mencionaba que el Consejo de Milán había donado voluntariamente 2 millones de francos a su ejército, junto con algunas obras de arte valiosas. ¿Donación voluntaria? Joseph meneó la cabeza, conociendo muy bien la reputación de Napoleón en los territorios ocupados. Aunque en aquella época era costumbre saquear los territorios ocupados, pocos lo hicieron con tanta extravagancia como Napoleón. Dondequiera que iba, dejaba tras de sí indignación y resentimiento. Lo más probable es que estos 2 millones de francos fueran donados por los milaneses bajo la influencia de los cañones. Sobre todo, esas famosas pinturas, ¿quién donaría semejantes cosas a un ejército? Joseph no deseaba que se repitiera la situación internacional de aislamiento que afrontó Francia durante la época de Napoleón. Incluso había enviado a Audric específicamente para vigilarlo, pero parecía que el talento de Napoleón para hacer enemigos era imparable. Los merecedores deben ser recompensados y los culpables deben ser castigados.
Joseph tomó una pluma y escribió una recomendación para Napoleón, junto con un documento secreto, y se los entregó a Eman. Por favor, entréguenle esto al duque de Broglie y que envíe gendarmería a Italia para investigar. Las instrucciones están escritas con claridad. Sí, Su Alteza. Eman se fue, y pronto Lefebvre tocó y entró, saludando a Joseph. Su Alteza, los voluntarios estadounidenses acaban de llegar a la ciudad de Jukeler, y su número supera los 1300. Por fin llegaron. Joseph sonrió, se levantó y dijo: por favor, hagan arreglos, deseo saludarlos personalmente. Lefebvre se sorprendió un poco. Su Alteza, si me permite hablar con franqueza, estos estadounidenses tienen poca capacidad de combate, por lo que parece innecesario prestarles tanta atención. Joseph sonrió y le dio una palmadita en el brazo. No, son como una cuerda que puede tirar de todo Estados Unidos. Se podría decir que este ejército americano llegó justo a tiempo, ya que había fuerzas británicas allí para luchar. Hacía medio mes, el ejército francés acababa de despejar la zona alrededor de Bruselas y el duque de York había conducido 20.000 tropas británicas a Amberes. Por otro lado, Francisco II había transferido el cuerpo de Clefato desde Gael, junto con un ejército prusiano, que sumaba más de 35.000 hombres, para unirse a los restos del príncipe Coburgo en Lovaina. En ese momento, sin contar el ejército holandés, la alianza antifrancesa ya había concentrado 63.000 tropas alrededor de Bruselas. En cuanto a Joseph, tenía 22.000 tropas regulares francesas, 13.000 hombres recién incorporados al ejército de defensa valón y menos de 5.000 tropas sustitutas de la región flamenca. En total, 40.000 soldados. Sin embargo, había muchos reclutas valones recién reclutados, y el ejército flamenco no era fiable, por lo que solo unos 30.000 pudieron combatir de verdad. En ese momento, todavía había 14.000 tropas holandesas en Bruselas, pero su nivel de entrenamiento era muy pobre, y un buen número de ellas habían colaborado con el ejército francés durante la batalla que derrocó a Guillermo V, por lo que su entusiasmo general en el combate era algo débil. Joseph dejó 7.000 tropas del ejército de defensa valón para continuar sitiando Bruselas, mientras él dirigía la fuerza principal al sur de Amberes, enfrentándose a la coalición anglo-austríaca prusiana. Amberes, Malinas. En lo alto, tras las fuerzas aliadas, el conde Clefort observaba las lejanas posiciones francesas con su catalejo y exclamó: esta es, sin duda, una buena oportunidad para lanzar un ataque. Los franceses no están en absoluto preparados para defenderse. Solo veo unos pocos soldados dispersos cerca de sus líneas. El general Davidovich ya ha solicitado refuerzos en repetidas ocasiones. Debemos intentar romper las líneas francesas. De lo contrario, podría estar en peligro en cualquier momento. El duque de York lo miró y dijo con calma: si no hubieras pasado 5 o 6 días enredado con esos pocos miles de tropas valones, habríamos comenzado el ataque hace mucho tiempo. Clefort hizo una pausa inmediatamente. Había sido emboscado por la policía valona cuando se dirigía hacia Lovaina. Estas fuerzas valonas eran extremadamente feroces, lo que le obligó a retirarse temporalmente a Lovaina y esperar al ejército prusiano antes de repelerlo con éxito. El duque de York también levantó su telescopio. Mi caballería ha detectado al menos 30.000 tropas francesas aquí, debo calcular su despliegue. Justo cuando estaba hablando, de repente se detuvo y, usando un tono inusualmente apresurado, dijo: maldita sea, ¿quiénes son esas personas? Se giró e hizo un gesto a un oficial que estaba no muy lejos. Teniente coronel Svensson, recuerdo que usted luchó en América del Norte. Sí, Su Alteza. Regresé a casa en 1783, tras haber estado allí antes. El duque de York señaló hacia las lejanas posiciones francesas. Miren esas banderas. ¿Parecen estadounidenses? Con solo una mirada a través del telescopio, Svensson frunció el ceño. El 12 Regimiento de Infantería del Ejército Continental y el Batallón de Maryland, son realmente estadounidenses, Su Alteza, he luchado contra ellos. Pronto, más de 1.000 soldados estadounidenses, bajo la cobertura de la caballería francesa, formaron filas frente a las posiciones británicas y comenzaron a burlarse, con varias maldiciones en inglés apenas audibles. En ese momento, un oficial de caballería británico se acercó al duque de York, detuvo su caballo, levantó su sombrero en señal de saludo y dijo: Su Alteza, he confirmado repetidamente que no hay rastros enemigos en un radio de 8 millas. El duque de York miró a los harapientos americanos a lo lejos, su rostro se ensombreció. Envíen órdenes, prepárense para un ataque frontal.
Aunque no sabía lo que los franceses estaban tramando, mientras no hubiera fuerzas ocultas alrededor, podría usar sus tropas superiores para aplastarlos de un solo golpe. El plan de ataque había sido preparado hacía mucho tiempo. Solo una docena de minutos después, las dos brigadas de infantería británicas en el frente comenzaron a moverse primero. Más de 60 cañones acompañaban las líneas de infantería, que avanzaban lentamente. El ejército británico tuvo que traer este equipo pesado, lo que ralentizó considerablemente su marcha, pero estos cañones estaban preparados para darles una gran ventaja. Mientras tanto, el cuerpo prusiano inició una maniobra de flanqueo en el lado derecho de los franceses. Con su abrumador número, podrían extender las líneas de batalla aún más. Extenderse lo suficiente para que los franceses no pudieran cubrir la distancia, luego girar hacia adentro para formar un semicírculo con los británicos al frente. La posición defensiva francesa estaba situada en un terreno elevado, lo que era desventajoso para los atacantes, pero el duque de York confiaba en que podría superar esta ligera desventaja con superioridad numérica. Además, dada la crítica situación en Bruselas, no tuvo más remedio que lanzar rápidamente un fuerte ataque. Los voluntarios estadounidenses, hasta entonces arrogantes, se retiraron a sus posiciones elevadas casi inmediatamente después de una ligera escaramuza con los británicos. Estaban destinados a un ataque espiritual, y Joseph no se había preparado para que libraran ninguna batalla dura. El avance de la brigada de infantería británica no fue muy rápido. Esperaron a que el cuerpo prusiano en el flanco completara su cerco antes de atacar juntos. Media hora más tarde, los cañones franceses rugieron primero. Las balas de cañón volaron desde 1,3 kilómetros de distancia, con un ruido penetrante y cayendo con precisión sobre las líneas de infantería británica. En un instante, carne y sangre volaron, miembros destrozados cayeron por todas partes y gritos de dolor resonaron sin cesar. El duque de York aún no sabía que en el terreno elevado opuesto se encontraba el primer batallón de artillería real francesa. La artillería más elitista de toda Europa. Capítulo 798. Los oficiales subalternos del Real Campamento de Artillería cursaban matemáticas de nivel universitario en la escuela militar. Sin la capacidad de calcular trayectorias balísticas en menos de medio minuto, podrían olvidarse de graduarse. Mientras tanto, la artillería realizaba ejercicios de fuego real a toda costa. Su volumen de entrenamiento mensual equivalía al entrenamiento anual del ejército británico. El resultado de tal gasto excesivo fue una capacidad de tiro de precisión sin igual. Anteriormente, en las batallas en los Países Bajos del Sur, el ejército francés había logrado victorias con demasiada facilidad, dejando poco espacio para que la artillería demostrara sus capacidades. El éxito llegó incluso sin su intervención. Ahora, por fin, tenían la oportunidad de demostrar todo su potencial. Por lo general, incluso con un cañón de 12 libras, el disparo comenzaba solo a 800 pasos, aproximadamente 400 metros, para asegurar bajas efectivas. Esta vez, sin embargo, se trataba de una batalla defensiva, lo que permitía al Real Campamento de Artillería seleccionar cuidadosamente las posiciones y medir los parámetros de tiro con antelación. Esto era más fácil incluso que los exámenes de la escuela militar. Esta preparación les permitió disparar a su alcance límite de 1,3 kilómetros con una precisión excepcional. Las posiciones de artillería se encontraban en terreno elevado, lo que hacía que este alcance fuera totalmente razonable. Los obuses podían incluso alcanzar objetivos a 1,8 kilómetros de distancia, aunque tales distancias, que implicaban disparos en arco, eran poco prácticas. Tras el bombardeo, los oficiales británicos sospecharon inicialmente una emboscada, por lo que ordenaron rápidamente a su infantería detenerse y enviaron escaramuzadores a registrar la zona. Solo tras confirmar que el fuego de cañón provenía efectivamente de las posiciones del ejército francés, reanudaron el avance. Este retraso dejó expuestos a los prusianos en la maniobra de flanqueo. La artillería francesa dirigió inmediatamente sus cañones hacia las fuerzas prusianas, sometiéndolas a un bombardeo preciso y concentrado. El ejército prusiano se desorganizó rápidamente, lo que obligó al comandante a ordenar la retirada. Así, el ataque de las fuerzas aliadas del primer día concluyó precipitadamente. Sin siquiera enfrentarse directamente a los soldados franceses, perdieron casi 400 hombres por los cañones.
Al día siguiente, el duque de York ajustó sus tácticas y ordenó a su propia artillería que avanzara para usar su ventaja numérica para reprimir a las fuerzas francesas. El día anterior había confirmado que el ejército francés tenía solo 37 cañones, menos de la mitad de los suyos. Sin embargo, el nivel de habilidad de la artillería británica ya era peor en comparación, y disparar cuesta arriba hacía que la situación fuera aún más difícil. Sus cañones apenas podían alcanzar el borde de las posiciones de la artillería francesa. Obligados a correr riesgos, tuvieron que acercarse más, deteniéndose a unos 900 pasos del ejército francés antes de que sus balas de cañón pudieran finalmente caer cerca de la artillería enemiga. Pero durante su aproximación, ya se habían convertido en el objetivo principal de la artillería francesa. Después de varias rondas de descargas precisas, la artillería británica sufrió graves bajas, retirándose en caos e incluso abandonando 4 cañones. Aún así, su táctica de atracción de fuego inadvertidamente proporcionó cobertura a su infantería. La infantería británica avanzó constantemente hasta el final de la pendiente, donde los cañones franceses redirigieron su puntería hacia ellos. El duque de York decidió aprovechar la oportunidad y envió a su general de confianza Harris para supervisar personalmente la línea del frente y le dio instrucciones de capturar el terreno elevado ocupado por el ejército francés antes del anochecer. Más de 12.000 infantes británicos, apoyados por 3.000 escaramuzadores austríacos, desafiaron el continuo fuego de cañón y avanzaron cada vez más cerca de las defensas francesas en lo alto de la pendiente. La brigada de infantería prusiana en el flanco derecho también avanzó. Permanecieron aproximadamente a 1,2 kilómetros de la línea central británica, muy fuera de la cobertura de la posición defensiva francesa. Mientras los británicos pudieran retrasar a los franceses durante 20 minutos, podrían completar su maniobra de flanqueo. Pronto, se produjeron disparos en el centro del campo de batalla, marcando el inicio del intercambio de fuego entre la infantería británica y francesa. Para ser justos, el ejército rojo del duque de York demostró una disciplina encomiable. A pesar de soportar el incesante fuego de cañón, mantuvieron sus formaciones sin desmoronarse, avanzando más de 800 pasos para alcanzar el alcance de los fusiles. La línea del ejército francés no parecía densa, lo que reforzó la confianza de Harris. Instó a sus tropas de retaguardia a avanzar mientras miraba hacia el oeste. Sin embargo, la división de infantería real francesa pronto demostró a los británicos lo que significaba enfrentarse a la superioridad de armas con sus cañones de percusión. Las armas de percusión superaban a las armas de chispa británicas tanto en velocidad de recarga como en potencia de fuego. Sumado a la posición de tiro cuesta abajo, los soldados británicos caían uno tras otro, con cadáveres rodando constantemente por la pendiente. Del lado francés, los soldados heridos se retiraron al reverso de la pendiente y fueron reemplazados inmediatamente, manteniendo su capacidad de fuego. Los soldados británicos empezaron a sentir como si en la parte trasera invisible de la pendiente se escondieran un sinfín de enemigos. Finalmente, las numerosas bajas superaron incluso la resistencia del tenaz ejército rojo. Harris agotó sus reservas y, a pesar de sus gritos y maldiciones, toda la línea de infantería se retiró sin cesar, al borde del colapso. En ese momento, el sonido de largos cuernos resonó desde el oeste. Harris se llenó de alegría. Los prusianos habían llegado a la posición designada, anunciando su ofensiva. Blandió su espada y gritó: «Aguanten un poco más. El general Karl Croix está a punto de aplastar el flanco izquierdo francés». A 1,2 kilómetros de distancia, la vanguardia del conde Karl Croix se acercaba a la cima de la ladera. Liderando la vanguardia estaba el mayor Georg, quien señaló con entusiasmo hacia la cima y gritó: «Tomen esa posición. Luego, giren inmediatamente al este. ¿Ya estamos fuera de la línea defensiva francesa?». Antes de que pudiera terminar, el sonido rítmico de tambores militares resonó desde lo alto de la pendiente, seguido por una bandera con un delfín y una flor de lis dorada que apareció en su campo de visión. El mayor Georg quedó inmediatamente desconcertado. ¿Cómo fue esto posible? En el campo de batalla central, habían desplegado más de 16.000 tropas junto a sus 6.000 soldados, totalizando 22.000 hombres, apenas suficientes para formar un frente de batalla de 1,5 kilómetros. Incluso con tales números, las brechas entre el centro y la derecha eran lo suficientemente peligrosas como para que permanecieran constantemente vigilantes ante la posibilidad de que la caballería francesa se abriera paso y dividiera sus fuerzas.
Se entendía que importantes fuerzas defensivas francesas se habían estacionado en el flanco izquierdo. Tras descontar la caballería, la artillería y las reservas, el ejército francés no habría podido movilizar más de 15.000 soldados directamente en la línea del frente. Pero de alguna manera lograron mantener una línea de batalla de 1,2 kilómetros de largo. ¿Cómo fue esto posible? Sin embargo, los disparos concentrados desde la cima de la ladera eran una prueba innegable de que esto realmente estaba sucediendo. El mayor Georg tiró de las riendas y gritó órdenes de reorganización inmediata, preparándose para enfrentar al enemigo con una formación en línea. Pero las tropas prusianas habían estado subiendo la pendiente a toda prisa, dejando sus filas dispersas. Más de un tercio de ellas continuó subiendo mientras el resto trataba de detenerse y reagruparse, convirtiendo la formación en un caos total. En el lado opuesto, la línea de infantería francesa comenzó a ejecutar metódicamente descargas. Un denso tiroteo alcanzó a los soldados prusianos y, entre estallidos de sangre y gritos, sus filas, ya desordenadas, se hundieron aún más en el caos. El conde Karl Kreutz estaba horrorizado. Justo cuando se disponía a ordenar a las reservas que avanzaran, vio al grupo Georg que iba delante, huyendo ladera abajo en una huida despavorida, como un rebaño de ovejas asustado. Confundido, levantó su telescopio para inspeccionar la cima de la pendiente y descubrió que la línea defensiva francesa consistía simplemente en dos escasas filas de infantería, con un espacio considerable entre los soldados. Se dio cuenta de inmediato. Los franceses habían utilizado esta línea de batalla suelta para cubrir el campo de batalla de 1,2 kilómetros de ancho. Capítulo 799. Joseph estaba empleando la misma táctica que históricamente había ideado el duque de Wellington. La táctica de la pendiente inversa más la línea roja delgada. Pero ahora debería rebautizarse como táctica de la delgada línea blanca, ya que los uniformes del ejército francés son blancos y los derechos del nombre alta estrategia ahora pertenecen a Francia. En la práctica, el número de tropas que Joseph envió al frente no excedía siquiera de 14.000, y la formación que desplegaron no podía considerarse una verdadera línea de batalla. En el mejor de los casos parecía una extensa línea de columnas horizontales. Grandes grupos de formaciones horizontales de doble columna, de entre 100 y 150 metros de profundidad, estaban escalonados a lo largo de las laderas en la cresta. Había una distancia de unos 10 metros entre cada grupo, lo que permitía que una fuerza de trabajo limitada cubriera un campo de batalla significativamente amplio. El conde Karl Kreutz de Prusia creyó que su maniobra de ataque ya había sobrepasado los límites de la línea defensiva francesa, por lo que buscó flanquearlos desde un costado, pero en realidad, incluso si sus fuerzas se extendieran otros 100 metros hacia el oeste, todavía habría columnas francesas esperando allí. Además, siguiendo los requisitos de la táctica de pendiente inversa, cada lado de las columnas tenía un destacamento de tropas dispersas que las protegían, con caballería ubicada más lejos a distancias estratégicas. En lo que respecta a la longitud del campo de batalla, la formación de línea de infantería comúnmente utilizada combinada con tácticas de tropas dispersas parecía un juego de niños en comparación con la poderosa delgada línea blanca. En cuanto a la densidad de potencia de fuego, el duque de Wellington la había probado repetidamente. En terreno elevado, una formación horizontal de doble columna resultó suficiente. El ancho a lo largo de la línea de batalla era la verdadera clave. Si tu línea es más ancha que la del enemigo, puedes ejercer una densidad de potencia de fuego superior. Si Joseph hubiera sido más agresivo, en ese momento podría incluso haber hecho que los flancos se replegaran hacia adentro, rodeando al ejército de la alianza anglo-alemana-austríaca. Por supuesto, la táctica de pendiente inversa más línea blanca delgada también tenía deficiencias significativas, sobre todo la exigencia de soldados excepcionalmente bien entrenados. La posición relativa de las columnas debía mantenerse meticulosamente. Ante las cargas de artillería y caballería enemigas, las tropas debían utilizar rápidamente el reverso de la ladera como cobertura y transformarse en densas formaciones de 4 filas. Si las tropas no estuvieran suficientemente entrenadas, ni siquiera haría falta un ataque enemigo. La formación podría degenerar rápidamente en caos por sí sola. Afortunadamente, las principales fuerzas francesas involucradas en Malinas fueron la 4ª División de Infantería Real. Poseían niveles de entrenamiento incomparables en todo el continente europeo.
Aunque Joseph había planeado originalmente 3 semanas para que dominaran la táctica de pendiente inversa más línea blanca delgada, lograron comprenderla completamente en menos de medio mes. En realidad, desde el principio, el resultado de la batalla de Malinas había estado fuera de toda duda. Cuando las fuerzas de Karl Croix en el lado oeste se derrumbaron, cualquier esperanza que aún quedaba en los corazones de las tropas británicas en el centro se desvaneció por completo. Su moral, ya golpeada al borde del colapso por las elevadas fuerzas francesas, ahora se rompió como una compuerta. El general Harris ni siquiera opuso resistencia. Simplemente ordenó a los tiradores austríacos que cubrieran la retirada mientras permitía a sus soldados huir cuesta abajo. Mientras tanto, el sonido de los tambores militares estalló desde el flanco izquierdo francés. Murat cabalgó por la cima de la ladera, desenvainó su sable y, con un gesto imponente, gritó: «En nombre del príncipe heredero. Síganme, a la carga». Detrás de él, 3 escuadrones de húsares avanzaban en formación ordenada, gritando mientras se lanzaban contra la desorganizada infantería británica. El rostro de Murat aún tenía un tono grisáceo amarillento enfermizo de su reciente recuperación, había sufrido una disentería severa y había regresado a la unidad la semana anterior, pero su espíritu estaba completamente revitalizado, su sable se balanceaba salvajemente y la sangre salpicaba con cada movimiento. Debido a que el duque de York desplegaba sus fuerzas en una línea de batalla excepcionalmente amplia, los escaramuzadores austríacos solo pudieron proteger la parte occidental del campo de batalla, que se extendía unos pocos cientos de metros. La caballería de Murat arrasó libremente por los flancos, segando sin piedad las vidas británicas. De esta manera, menos de 500 húsares hicieron retroceder a más de 10.000 infantes británicos en una retirada de 2 kilómetros. No fue hasta que llegó la caballería británica para reforzarlos que Murat, bajo las órdenes de Lefebvre, se retiró a la zona alta. Al fin y al cabo, el objetivo principal del ejército francés era mantener su posición, así que no sería prudente adentrarse demasiado. Sin embargo, durante esos breves 20 minutos, las bajas de la infantería británica a causa de los asaltos de la caballería francesa y del pisoteo autoinfligido ya habían superado los 1000. El duque de York, que se le atribuye como comandante excepcional, movilizó rápidamente el ejército austríaco del conde Clefort para establecer una línea defensiva en la base del terreno elevado y desplegó su guardia real para estabilizar a la mayoría de las tropas en retirada. Después de descansar durante 2 días, el duque de York reorganizó sus fuerzas y lanzó otro asalto contra las posiciones francesas. No se debió a la falta de opciones para eludir las defensas francesas. De hecho, el terreno de los Países Bajos meridionales era llano, lo que permitía el acceso a Bruselas a través de Gante o Dist. Pero como Bruselas estaba bajo la constante amenaza de ser invadida por los franceses, no podía permitirse perder tiempo en desviarse y se vio obligado a librar una batalla campal en el campo elegido por Joseph. Esta vez, el duque de York ajustó su estrategia, concentrando todas las unidades de caballería en asaltar las posiciones de artillería francesa mientras su propia artillería tomaba un segmento elevado a lo largo del lado oriental de la pendiente para bombardear la línea de defensa francesa. Al mismo tiempo, la infantería británica y austríaca avanzaban bajo la protección del fuego de los cañones, apuntando a la cresta de la pendiente. En cuanto a los prusianos, su moral había sido deprimente desde su derrota 3 días antes. No mostraron el espíritu inquebrantable que caracterizó la época de Federico el Grande, dejando al duque de York la tarea de asignarles tareas secundarias, como cubrir ambos flancos. Con el bajo sonido de los cuernos resonando, más de 2.400 soldados de caballería británicos y austríacos cargaron desde el lado oriental de la ladera hacia las posiciones de artillería francesa. Los cañones franceses respondieron de inmediato, enviando descargas precisas que atravesaron las filas de caballería de la coalición, destrozando cuerpos y caballos por igual. Sin embargo, bajo las estrictas órdenes del duque de York, la caballería siguió adelante a pesar del horrible bombardeo. Pronto, el comandante de caballería británico divisó una delgada línea de infantería blanca delante y sintió una oleada de emoción. Fue tal como lo había descrito el general Harris. La formación era de 2 filas sueltas, sin posibilidad de resistir su ataque. Simplemente rompiendo esas líneas de infantería, la artillería francesa que se encontraba más allá quedaría indefensa a su merced. Pero en ese momento, el ritmo de los tambores desde las posiciones francesas cambió bruscamente. Varias columnas de infantería estacionadas ante la artillería se reorganizaron rápidamente, consolidándose en una densa formación de 4 filas.
Los soldados de las dos primeras filas apuntaron sus bayonetas en diagonal hacia adelante, mientras que los de las dos últimas filas levantaron sus rifles para apuntar. Todo el proceso de reforma tomó solo 2 o 3 minutos. La caballería de la coalición, enfrentada a esta formación de erizo, se vio obligada a virar hacia ambos lados, solo para encontrar columnas de infantería adicionales protegiendo los flancos, posicionadas para crear una forma de U aplanada. En esencia, se trataba de una variación de la formación de cuadrado hueco, un elemento básico que se enseñaba en la Academia de Policía de París como parte del plan de estudios estándar de la infantería. Dado que la caballería de la coalición había estado subiendo la colina, su velocidad ya había disminuido considerablemente cuando llegaron a la línea defensiva francesa, lo que hizo innecesaria la formación de cuadrado hueco. Esta variante que ahorraba trabajo fue suficiente para la resistencia. De hecho, la caballería de la coalición, al eludir la línea defensiva principal, se encontró ralentizada por nuevos disparos de cañón y visiblemente desgastada. Justo cuando su comandante intentaba reagruparse para otro asalto, más de 1000 soldados estadounidenses vestidos con uniformes gris azulados y blandiendo la bandera estadounidense aparecieron repentinamente en la ladera oriental. La formación de los americanos era irregular, no dispararon un solo tiro, pero constantemente lanzaban improperios a la caballería de la coalición con un fervor implacable. Capítulo 800. La caballería austríaca se sintió indiferente ante el hecho de no poder entender inglés, pero los caballeros de la caballería británica inmediatamente sintieron que les servía la sangre. La mayoría de ellos pertenecían a familias nobles. ¿Cuándo habían sufrido tanta humillación por parte de los campesinos norteamericanos? Inmediatamente, 2 furiosos comandantes de compañías de caballería miraron con hostilidad y cargaron contra los estadounidenses con sus sables en alto. Al ver esto, los demás soldados de caballería británicos maldijeron e imitaron el ejemplo. El comandante de caballería británico no pudo contenerlos. Los crudos insultos de los estadounidenses resonaban en sus oídos, y ni siquiera él pudo contener su ira. Simplemente ordenó una carga contra la infantería estadounidense. La caballería austríaca quedó totalmente estupefacta. ¿No era la misión aniquilar la artillería francesa? ¿Qué pretendían hacer estos británicos? El comandante de la caballería austríaca, al darse cuenta de que su puñado de hombres no podría atravesar el ejército francés que custodiaba los cañones, dudó un momento antes de ordenar a sus tropas que se retiraran. De hecho, la infantería británica era conocida por su disciplina y resistencia, pero la caballería británica era notoriamente libre y rebelde. Históricamente, el duque de Wellington se había quejado en más de una ocasión de cómo su caballería a menudo desobedecía las órdenes. Una vez que iniciaban una carga, no podían ser revocados, y hubo múltiples casos en los que su persecución a fondo condujo a su aniquilación en territorio enemigo. En este momento, la caballería británica demostró vívidamente su disciplina, o falta de ella, con sus acciones. Más de 1500 soldados de caballería enfurecidos cargaron furiosamente contra las tropas estadounidenses, que inmediatamente se retiraron detrás de la pendiente. De repente, se oyó el sonido de tambores militares y Mula emergió de la retaguardia de las fuerzas británicas con 500 soldados de caballería. Tras un galope prolongado, la caballería británica y sus caballos estaban exhaustos. Al ser atacados por la retaguardia, el miedo los invadió, y aunque intentaron organizar una defensa, fueron impotentes. A esto se sumaba que ocasionalmente los proyectiles de artillería caían sobre las cabezas de la caballería británica desde lejos. Cuando Mula abatió al primer enemigo, la caballería británica se derrumbó instantáneamente. Emocionado, Mula gritó mientras los perseguía, abatiendo a cualquiera que se cruzara en su camino como un lobo hambriento que persigue un rebaño de ovejas. Los caballos británicos ya habían agotado su resistencia, lo que dificultaba la huida. En cuestión de segundos, entre 500 y 600 hombres fueron interceptados por Mula y desmontaron para rendirse directamente. El duque de York, con el rostro ceniciento, observó con impotencia cómo la artillería aliada comenzaba a caer bajo el fuego francés antes de retirarse con ansiedad. Enfurecido, golpeó el suelo con su bastón. En realidad, incluso si su artillería alcanzara las posiciones previstas, difícilmente representaría una amenaza significativa para las fuerzas francesas. Después de todo, la táctica de la pendiente inversa nació originalmente para contrarrestar las aterradoras amenazas de artillería de Napoleón.
Los soldados desplegados en lo alto de la pendiente podrían darse la vuelta inmediatamente y ponerse a cubierto detrás de la pendiente cuando fueran bombardeados. Incluso en el siglo XXI, esta táctica siguió siendo un método eficaz para resistir los bombardeos de artillería. Los proyectiles guiados tenían dificultades para alcanzar a los enemigos que se escondían detrás de la pendiente, y mucho más aún los cañones de Animalisa cargados frontalmente. Bajo el mando del duque de York, la infantería aliada lanzó un asalto forzado, pero no avanzó mucho más allá del intento anterior de hacía 3 días, siendo repelida por mosquetes de percusión desde lo alto de la pendiente. Por la tarde, en el centro de mando de la alianza, el duque de York frunció el ceño mientras observaba a los oficiales superiores, que agachaban la cabeza en silencio. Una profunda sensación de impotencia lo invadió. No podía entender por qué, a pesar de tener una enorme ventaja en número, los sucesivos ataques no lograron romper las defensas francesas y, en cambio, resultaron en pérdidas continuas de su lado. Suspirando profundamente, pronunció las palabras: dentro de 3 días, lanzaremos otro ataque, antes de salir de la tienda con el ceño fruncido. Mientras las fuerzas de la alianza permanecían indefensas frente a la formación de pendiente inversa más línea blanca delgada de Joseph, el mayor general Guyard lideraba al ejército de defensa valón en oleada tras oleada de asaltos contra Bruselas. Los soldados balones cargaron contra la línea defensiva holandesa como si les hubieran inyectado adrenalina, con los ojos inyectados en sangre mientras avanzaban. Este era territorio de la región Valoncia. Mientras Bruselas estuviera ocupada, la economía de toda la región valona recibiría un enorme impulso. Además, casi todos los holandeses del sur soñaban con establecerse en Bruselas. Joseph incluso había prometido a sus soldados que quien obtuviera méritos militares recibiría propiedades en Bruselas como recompensa. ¿Cómo no iban a volverse locos los soldados valones al intentar tomar la ciudad? Por otra parte, la guarnición holandesa mostró un comportamiento sin espíritu. Bruselas era territorio austríaco. ¿Qué motivos tenía este grupo de soldados holandeses para arriesgar sus vidas allí? Además, los ciudadanos flamencos de la ciudad estaban lejos de cooperar. William Weger Van Tyne había convocado en secreto 1 mes y medio antes a influyentes políticos flamencos para impulsar el movimiento por la independencia flamenca de Austria. Estos individuos controlaban todos los aspectos de Bruselas. Gracias a sus esfuerzos, las tropas de la guarnición holandesa sufrieron el robo de armas, el retraso de los suministros e incluso, en ocasiones, el incendio de sus cuarteles. Esto solo erosionó aún más la moral de los soldados holandeses. Si Davidovich no hubiera confiado en su reputación para apenas mantener la situación en pie, el ejército holandés se habría rendido hace mucho tiempo. Poco después, la noticia de la derrota del ejército de la alianza anglo-alemana austríaca en Malinas llegó a la ciudad. Estrictamente hablando, el duque de York no había perdido realmente. En el peor de los casos, se enfrentaba a una situación desfavorable y estancaba sus posiciones. Pero los defensores de la independencia flamenca tergiversaron los hechos en las publicaciones, sembrando el pánico entre los soldados holandeses. De hecho, todos los periódicos más importantes de Bruselas eran propiedad de miembros del movimiento independentista. Ni siquiera la declaración de ley marcial en la ciudad por parte de Davidovich pudo calmar el caos. 3 días después, al amanecer, una docena de ciudadanos de Bruselas aprovecharon la somnolencia de los soldados holandeses y abrieron en secreto las puertas orientales, permitiendo a Guyard conducir su ejército hacia la ciudad. La batalla había terminado prácticamente al mediodía. Ante la falta de voluntad de resistencia, el ejército neerlandés sufrió un colapso total. Salvo que Davidovich se mantuvo firme cerca de las puertas orientales con sus oficiales durante un breve periodo, el ejército de defensa valón tomó el control de toda la ciudad casi sin esfuerzo. Bruselas Este. Lovaina. Siaike miró a los miles de soldados que estaban detrás de él, sintiéndose aprensivo y eufórico al mismo tiempo. Nunca imaginó que el príncipe heredero de Francia le confiaría el mando del cuerpo de ejército flamenco. Y el príncipe heredero había ascendido su rango militar. Siaike ahora era un cuasi general. Además, Su Alteza le había prometido un puesto de vicepresidente o de presidente del Parlamento una vez establecida la República Flamenca. Pero su humor pronto se oscureció. No sabía nada sobre la guerra. Su anterior rango de teniente coronel había sido comprado con dinero. ¿Cómo iba a tomar Lovaina?
Es cierto que en la ciudad solo había 2000 tropas de guarnición austriacas, en comparación con las 4000 tropas desertoras flamencas que tenía bajo su mando, pero ni siquiera había decidido por dónde empezar a atacar. Por supuesto, Joseph no esperaba realmente que conquistara con éxito Lovaina. Esto fue simplemente una prueba de lealtad para él. Joseph necesitaba una facción política dócil dentro de la futura República Flamenca. Después de todo, Time parecía tener convicciones firmes y era improbable que fuera fácil de controlar. Sin embargo, Siaike era el candidato ideal. Codicioso, despreciable, sin escrúpulos y sin ninguna base sólida. Dependería completamente del apoyo de Joseph en el futuro. Mientras Siaike dirigiera tropas para luchar en una batalla contra los austríacos, independientemente de la victoria o la derrota, la enemistad entre el pueblo flamenco y Austria seguiría cimentada. Con Tain avivando las llamas, la independencia flamenca se concretaría fácilmente. Fin del capítulo 800.